Muy bien, queridas. Las invito entonces a iniciar esta reunión de hoy y lo hacemos pidiendo la guía, inspiración y la fuerza del Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros para que así en el poder de tu Espíritu y en la sabiduría de tu Espíritu, tú conformes nuestras vidas a la de tu Hijo, y que nos permitas vivir en constante fidelidad a ti y amor a nuestros prójimos, de modo que en nuestra vida de fe pueda estar en concordancia con nuestras obras, con nuestras convicciones, con todo lo que somos y hacemos. Bendícenos y guíanos para que así tu palabra penetre en nuestros corazones y guíe cada paso y cada obra de nuestras manos. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, queridas. Las invito entonces a abrir nuestras Biblias en Juan, en el capítulo 3. En Juan, capítulo 3. Habíamos visto la semana pasada cómo Jesús defendía lo sagrado en el templo, cómo al mismo tiempo separaba esta visión de Dios que estaba atada en el templo, que no podía salir del templo, y ahora la devuelve a aquello que es más sagrado que cualquier templo. Nosotros, tú, yo, su creación que nace de su espíritu, de la voz del Hijo y de su amor. Los templos quedan para Jesús, para adorar a Dios, y no para esclavizarlo, esconderlo o controlarlo. Porque Dios ya no está en los templos, está en ti y en mí, por obra del Espíritu Santo a través de nuestro bautismo. Y ahora vamos a ahondar en ese tema, porque sabemos que es difícil esto, pero al mismo tiempo también sabemos que muchas de estas cosas no dependen de nosotros, sino de Dios. Y por eso se puede. Lo veremos ahora en este diálogo que tiene Jesús con el fariseo Nicodemo. Vamos a leer del Evangelio de Juan en el capítulo 3. Evangelio de Juan en el capítulo 3. Dice así. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre
puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. En este largo diálogo vemos cómo Jesús instaura una visión distinta a la que tiene Nicodemo. Nicodemo, como buen fariseo, si recordamos bien lo que son los fariseos, maestro de la ley, alguien que basaba su vida por completo en la ley de Moisés. Se dedicaban a enseñar esa ley al estilo de un profesor retórico, y al mismo tiempo defendían esa ley. Y también la interpretaban cuando era necesario o cuando había algo de esa ley que no estaba tan claro. Lo mismo que hacemos nosotros con las leyes, ¿no? Que no siempre la ley es tan claro, sino que ahí decimos, bueno, pero entonces si hago esto, ¿se puede o no? Porque esto no aparece. Entonces, siempre le buscamos, especialmente los latinoamericanos, ¿no? Esta quinta pata al gato para ver si podemos realmente hacer algo con esta ley. ¿Para qué? Para poder hacer lo que tenemos que hacer. Si esto es así, entonces lo que hacemos es manejar la ley con nuestras manos sin que podamos hacer algo útil con ella, algo que nace de Dios. Esto es muy importante porque si no seguimos la ley como corresponde, lo que sucede
es que hacemos nuestra propia ley. Y es en gran medida lo que hacían los fariseos. Iban manejando esa ley dependiendo de la necesidad del momento. Es así como este fariseo Nicodemo va a ver a Jesús en la noche. Quizás para que nadie lo viera, escondido. No era común salir de noche a hacer juntas, y menos cuando estás bajo un imperio, en donde si sales de noche con militares en la calle, y se podía pensar lo peor, ¿no? Que eras alguna especie de rebelde. Nicodemo sale de noche para decirle a Jesús que él cree, y al parecer muchos otros, de que Jesús sí viene de Dios, que podría ser una especie de profeta, un maestro, ¿no? De hecho, le dice maestro, que es de la forma en que se hablan los mismos judíos, fariseos, maestros de la ley. Tú has venido de parte de Dios para enseñar. Ahí vemos cómo un fariseo entiende este mesianismo de Jesús, ¿no? Jesús no viene a salvar, viene a enseñar. En esa enseñanza, lo que hace Jesús para este fariseo es algo bueno. ¿Por qué? Porque recordemos de dónde viene. Jesús viene de echar a la gente del templo. ¿Y quiénes son los que dirigen el templo? Los saduceos, de donde vienen los sumos sacerdotes, el linaje sacerdotal. Ciertamente no eran amigos de los fariseos. Aquí tenemos un problema político de influencia en el ámbito de la religión. Mientras están los que están encargados del templo, por otro lado están los que están encargados de la enseñanza, y no siempre están de acuerdo. De hecho, la única vez que se ponen de acuerdo es para matar a Jesús, porque era bueno para ellos, pero en realidad fariseos y saduceos no estaban de acuerdo en su forma de interpretar la ley, ya que unos la seguían muy a rajatabla, como eran los fariseos, y los saduceos en realidad estaban más interesados de sacrificios y de poder controlar la experiencia religiosa de las personas a través de los sacrificios en el templo y todo eso, ¿no? Y además que los saduceos tenían todo este sistema político que apoyaba también a los romanos, y que eran como compinches de los romanos, y que ellos en cierto modo mantenían al pueblo medianamente tranquilo, ¿no? Influyentes. Los fariseos se encargaban más de enseñar la palabra. Para el fariseo, Jesús viene a enseñar. De alguna forma sería como una especie de fariseo más. Que le achunta a la interpretación de la ley, porque echó a los enemigos de los fariseos. Pero se ve que este Nicodemo, aunque lo trata muy bien a Jesús, no tiene claro qué es lo que Jesús viene a enseñar, porque lo trata como un maestro, no como un profeta o un salvador. Al parecer solo lo busca porque quizás quiere que sea parte de su movimiento fariseo. Por otro lado, dice que creen el grupo, ¿no?, de él, que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él.
O sea, reconocen que Jesús tiene un grado de sabiduría especial que muestra a Dios, que no está tan lejos de Dios, no está tan lejos de ellos. De otra forma, te aseguro que estarían peleándolo como lo pelean durante todo el Evangelio, ¿no? Este caso del fariseo Nicodemo es un caso muy particular. Ante esta adulación del fariseo, Jesús le responde con una visión radicalmente diferente, ¿no? Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo desde arriba, eso quiere decir, ¿no? El que no vuelve a nacer desde arriba, ya no solamente nacer en la carne desde el seno de tu madre, sino desde arriba, desde Dios, desde el Espíritu. Así no entiende Nicodemo. Nicodemo necesita que le hablen de la ley de Moisés, que le hablen de las leyes del Levítico, que le recuerden cómo Dios salvó al pueblo de Egipto, que le recuerden todas las leyes ahí del Pentateuco. De ahí no se sale este fariseo. Pero Jesús dice que tiene que volver a nacer y desde lo alto, no desde el seno de la madre, ¿no? Porque así no va a ver el reino de Dios, no lo va a poder ver. Algo que incluso es lejano, ni siquiera ser parte, no va a poder verlo. ¿Por qué? Porque no está apto para hacerlo, porque no está realmente con Dios, solo sigue una ley, como un niño que se le obliga a hacer tal o cual cosa y no tiene que pensar, solo tiene que seguir órdenes. Así vivía el fariseo, con órdenes. Dios dice A, entonces se hace A y se acabó. Esto no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con el amor al prójimo, no. Esto es ley, ley y se acabó. Y al que no la cumple, castigo. En toda esta ley del Levítico especialmente está llena de castigos, ¿no? Al que no hace tal cosa le pasa tal cosa, al que hace tal cosa le pasa peor, ¿no? Algún día pueden sentarse a leer estas leyes del Levítico y se van a dar cuenta que hay unas cosas horrorosas, dignas del contexto en el cual están, por supuesto. Entonces Nicodemo se queda con esta pregunta un poco extraña, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿cómo puedo nacer de nuevo? No voy a entrar a la guatita de mi mamá, ¿no es cierto? No puedo, obvio. ¿Cómo voy a volver a nacer? Desde una visión estructurada, ¿no es cierto? Claro, cualquiera de nosotros podría hacer la misma pregunta. Bueno, ¿cómo nazco? ¿Cómo puedo renacer? Y aquí Jesús ahonda en el mensaje, ¿no? Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es interesante estas dos palabras que utiliza, estos dos términos, agua y espíritu. Sabemos nosotros, claro, que el agua y el espíritu son aquellos elementos humanos o terráneos, visible en el caso del agua y el invisible en el caso del espíritu, el divino. El bautismo, como lo entendemos nosotros, especialmente en nuestra iglesia, es que se requiere de un elemento visible del mundo, que es el agua, y un elemento invisible, que es la gracia de Dios, que en este caso se transfiere en el Espíritu Santo. Para nosotros esto se entiende al tiro, pero para Nicodemo no es tan así. Sabemos que Jesús también es bautizado, pero no sabemos si es que Nicodemo había visto ese bautismo o no. Juan en este evangelio no ha hablado de ello hasta ahora, en los otros sí, pero ahora no. No podemos estar seguros de eso. Entonces, si uno habla de agua y nacimiento, ¿qué se les ocurre? Estoy seguro que ustedes lo saben.
O sea, es el bautizo. Sí, pues el agua, el nacimiento es, ¿no? Claro, para nosotros, Sí, pero en el sí. contexto de Nicodemo, si Nicodemo o a cualquier persona de esa época, hace 2000 años atrás, alguien le habla de un nacimiento y de agua, ¿qué va a pensar? Especialmente en el caso de ustedes, mujeres. Agua y nacimiento no les dice nada, no tuvieron hijos. ¿Qué pasa antes de tener un hijo? Se pierde el agua, pues. Claro, po, sale agua por ahí. Sí, la placenta, ¿no? Se rompe primero el agua, Sí, después sale sí, durante el parto la sí, placenta, ¿no es cierto? Sale agua. ¿Mm? claro, claro. Y podemos llegar a pensar, al menos interpretando el texto, ¿no? Que Jesús evoca este nacimiento humano desde el seno materno, con el agua materna, con la vida materna, para acercarlo a un nuevo nacimiento en Dios. Ahora con un agua que contiene a Dios a través del Espíritu Santo, en donde como tú saliste de esa agua cuando naciste, ahora te sumerges en una nueva agua para renacer. Ahora de lo alto, ya no desde lo bajo. ¿Mm? Desde lo bajo nacíamos antes, en el parto común. Desde lo alto nacemos de Dios. No sé si lo ven. Es una interpretación muy simbólica, pero que si podemos hacer esta analogía, podemos comprender también lo que quiere hacer Jesús. Y es que comprendamos que el agua del parto de cada una de ustedes, de mí, viene acompañado de vida y que a través del agua y el espíritu obtenemos otra vida, una vida distinta a la primera, que ahora ya no depende de nuestra madre, sino de Dios. Por eso dice ahora, no puede entrar en el reino de Dios el que no nace del agua y el espíritu. Si recuerdan, al fariseo Nicodemo en el principio le había dicho, no puede ver. Ahora no puede entrar. ¿Por qué? Porque el bautismo es la entrada al reino de Dios. Es Ah, el sello de la presencia de Dios. o sea que renacer, al bautizarte, uno renace. Claro que sí. Es un Ah, nuevo nacimiento. En la antigüedad se le ponía nombre a los bebés después del bautismo, porque ahí es cuando verdaderamente había nacido. Antes era solo vida, estaba vivo, pero realmente estás vivo en Dios cuando estás bautizado. ¿Por qué? Porque tienes el sello del Espíritu. Todos somos hijos de Dios. La diferencia es para nosotros, porque a través del bautismo tenemos una certeza maravillosa de que Dios está con nosotros. Y eso es tan importante. Tanto hemos hablado de esto, ¿no? De cómo siempre queremos estar seguros, cómo queremos controlar la fe, ¿no es cierto? Bueno, ahí está, ahí te lo dice Dios. Estate seguro, estate tranquila, porque Dios está contigo. ¿Por qué? Porque estás bautizada. ¿Pero cómo? Sí, así es, porque Dios así lo dice, porque Dios lo promete. ¿Quieres seguridades? Bueno, ahí la tienes. Y no depende de ti, depende de Dios, porque el bautismo no se gana, no se compra, se recibe. Se recibe por gracia, gratis. Y lo hace Dios, no uno. Yo bautizo, pero es Dios quien realiza ese bautismo, no yo. Yo no tengo el poder de bautizar. Eso lo puede hacer cualquiera.
Es Dios el que hace el bautismo. Yo digo las palabras y echo el agua encima. Pero eso lo hace cualquiera. El bautismo real lo hace Dios. En la iglesia, el pastor bautiza solo por una cuestión de orden, porque este es mi trabajo, es lo que yo hago. Pero si yo no estoy, tiene que hacerlo otro, cualquiera de ustedes. Pero Porque ¿cómo no es lo mismo que en el matrimonio que tú decías que para casar a una pareja bajo Dios, digamos, es el pastor que casa a la pareja? Entonces, como el bautizo, ¿no es lo mismo? el pastor, en el caso de los ritos de la iglesia, es el representante de la iglesia en nombre de Dios para realizar ese rito. Pero el rito no es válido porque lo hago yo, es válido por las palabras que tiene. Es la palabra de Dios lo que da validez a nuestros ritos. Es la palabra de Dios lo que da validez a los sacramentos. Porque en ambos sacramentos se instituyen, por ejemplo, con la palabra de Dios. Yo bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque así dice la palabra. Cuando instituyo la Santa Cena, repito las palabras que aparecen en la palabra bíblica, tanto en el Evangelio como en Corintios. Y digo las mismas palabras porque es la palabra de Dios la que trae el sacramento a los seres humanos y el Espíritu Santo el que lo hace realidad. Pero, repito, no soy yo el que hace, el que tiene ese poder, es Dios. Si tú, Marina, realizas algún día un matrimonio porque yo no estoy y usas las palabras que hay que usar en el caso de la palabra de Dios, ese matrimonio es tan válido como si lo hubiera hecho yo. Porque no trata de mi dignidad, trata de la promesa de Dios a través de su palabra. Lo mismo sucede con el bautismo. En nuestra iglesia y en toda la iglesia cristiana existe el bautismo de emergencia, en donde cualquier cristiano bautizado tiene el deber, la obligación de bautizar a alguien que tiene peligro de muerte. Todos. Y eso no se repite. Se hace y es automáticamente válido. Luego solo se comunica a la iglesia que se realizó ese bautismo y se recibe a la persona como ya bautizada. Y listo. Porque no depende de quién realiza el bautismo. Eso lo hace Dios. Y lo mismo los demás ritos. La diferencia está en que yo estoy preparado para eso. Estudié 7 años para eso. ¿Ya? Entonces, es mi trabajo. La misma razón es al revés. Yo no construyo casas porque no soy arquitecto. Podría hacerlo, pero no es mi trabajo. Y podría equivocarme. Es mejor que lo haga el arquitecto, el constructor. En la iglesia, yo soy el encargado de realizar los rituales, las misas, los cultos, los bautismos, los sacramentos. Pero eso no significa que no lo pueda hacer otro, que cuente con la preparación, cualquiera de ustedes. Es un tema de orden y para asegurarnos de que sea bien hecho. Pero la validez no viene por quien lo hace, viene por la palabra de Dios. Eso es muy importante porque si no, volvemos a la época del medioevo, que precisamente fue la que Lutero luchó, en donde los sacerdotes tienen una especie de poder místico, mágico, que son más poderosos que el resto de los seres humanos y que pueden hacer por sus obras, por sus manos, por su voz, que Dios baje, que Dios se haga presente. Y no, yo no tengo ese poder. O al menos, si lo tuviera, es el mismo que tienen ustedes. Porque en mi ordenación, cuando me hicieron pastor, no se me dio un poder sobrenatural, se me dio un orden, un mandato
de predicar la palabra y administrar los sacramentos. Esa es mi misión. Ya. Esa es mi misión. ¿Mm? No se trata solamente de que yo tenga un poder, no, 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 es mi trabajo, es mi misión en la vida, predicar la palabra y administrar los sacramentos. Pero esa misión también la tienen todos los cristianos. Todos los cristianos. El tema es que yo me dedico a eso. Pero Claro, si ¿te yo no acuerdas? estoy, Sí. tienen que hacerlo Ya. ustedes. ¿Te acuerdas cuando te comentaba el tema de ese matrimonio de la Josefina? Que Claro. entonces por eso yo comparé, yo dije, sí, como que falta el pastor, pero, o sea, tú dices que es válido bajo Dios Ahí que... no falta el pastor, faltó la palabra. Ah, Esa es la diferencia. Faltó la palabra de Dios que sustenta ese matrimonio y que bendice ese matrimonio, que no es para jugar. Lo mismo sucede cuando las personas se enfrascan en bendecir cosas. Y a mí mucha gente me pide, pastor, bendígame la cruz, bendígame la Virgencita, bendígame el auto, bendígame cualquier cosa, ¿no? Y yo siempre tengo que explicarle a la gente que yo no bendigo cosas, yo bendigo personas. Porque lo sagrado son las personas, no las cosas. Las cosas son consagradas a Dios, es decir, que se separan para Dios, pero siguen siendo cosas que me pueden colaborar a mi fe, que me pueden ayudar en mi espiritualidad. Por eso tenemos elementos consagrados para el culto, pero esas cosas no son Dios, son símbolos, son elementos de Dios. Lo verdaderamente sagrado acá somos nosotros, y eso es lo que Jesús vino a hacer cuando echó a todo el mundo del templo, ¿no? Porque el templo no era el problema, es lo que estaban haciendo dentro de ese templo. En donde no se trataba al fin y al cabo de Dios, se trataba de ganar dinero. ¿Mm? Repito, los pastores, pastoras, obispos, obispas, estamos para un tema de orden en la iglesia. Pero la iglesia no depende de nosotros, depende de ustedes. Porque nosotros no creemos, como hasta el día de hoy todavía se cree en la iglesia católica, en donde el sacerdote dice misa, dicta misa, y la misa es válida en sí misma por la voz del sacerdote, en donde él puede celebrar la misa solo en su pieza y esa misa es válida. Yo no creo eso. Yo no puedo celebrar una misa para mí solo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la Santa Cena, con nuestro sacramento, en donde yo puedo claramente hacer Santa Cena todos los domingos de la cuarentena en mi casa para mi familia. Y claro, puedo hacerlo, pero no lo hice, porque no tiene sentido tomar la comunión en Dios si no estoy en comunión con ustedes. Eso sería un abuso de mi función pastoral, el solo hacer la Santa Cena, la Eucaristía para mí solo porque puedo hacerlo. Pero estás con tu familia, entonces... Sí, pero yo trabajo para una comunidad que es mucho más que mi familia. Esa es mi familia. Ya. A la cual soy llamado para predicar la palabra y administrar los sacramentos. Una cosa es lo que yo hago en mi casa, como padre de familia, pero yo no soy pastor de mi familia. Soy padre y soy esposo e hijo. ¿Mm? Yo soy pastor de ustedes. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Si no, corremos el riesgo, la tentación de utilizar nuestro poder, entre comillas, para nuestro propio beneficio. Y yo no soy pastor para mi propio beneficio, sino para el de ustedes.
Si no, sería millonario. Más de lo que ya soy, pero en gracia de Dios. Así Jesús le explica a Nicodemo que debe renacer para poder entrar en el reino. Ya no verlo desde afuera, entrar, ser parte de esta comunión con Dios. En este nuevo reino, que no es el reino que gobiernan los seres humanos con injusticias y con luchas de poderes e influencias, sino es el reino de la comunión total, es el reino del amor, es el reino de la solidaridad, es el reino en donde somos todos iguales, donde no importa tu apellido, tu nacionalidad, tu color de piel, tu orientación sexual, no, es donde importa solamente la fe que Dios mismo te da. Ese bautismo que Dios mismo te da. Dios se hace cargo de nosotros para que entremos en este reino. Por eso dice, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Claro, nosotros nacemos de la carne, del seno materno, pero debemos renacer en el espíritu para que así nuestra carne sea también espíritu de Dios, contenga a Dios y podamos ser parte activa de este reino de Dios. Aquí mismo, no cuando muramos, no, aquí mismo, de modo que a nuestro alrededor se perciba ese reino, se perciba el amor, en donde nosotros seamos estos amantes solidarios, no enjuiciadores, que buscan entregarse por el prójimo y no solamente ganar cosas para uno mismo. Por eso dice, el viento sopla donde quiere. El viento se refiere al Espíritu de Dios, porque no tiene límites, no tiene fronteras. Y nosotros no somos quien para poner esas fronteras. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que ese fariseo no le enseña a todo el mundo y no le predica a todo el mundo, solamente a los que son judíos. Y nosotros no somos llamados a andar haciendo diferencias ni distinciones o discriminaciones entre nosotros, porque el soplo de Dios, la vida de Dios, llega a todos por igual. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, la voz del Espíritu, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu, es decir, que es un nuevo hijo, hija de Dios, para Dios, en Dios, por Dios, en donde luchamos contra nuestro egoísmo natural para vivir desde la visión del reino de Dios, para que alrededor nuestro se perciba la presencia de Dios. ¿Cómo? Por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de ser, de mirar, de acariciar, de acompañar, que es la única forma que las personas puedan ver el reino. No podemos pensar en esta dinámica de que tenemos que morir para reconocer a Dios. ¿De qué sirve que alguien le diga a otra persona, no te preocupes, que cuando mueras vas a estar bien? No, si nosotros necesitamos conocer a Dios ahora, necesitamos vivir a Dios ahora. Y por eso necesitamos nosotros mismos hablar de Dios con otros para poder compartir el amor de Dios y no guardarlo como si fuera un tesoro que no se puede mostrar o que te lo pueden robar. Todo lo contrario, tenemos que mostrarlo, regalarlo a todos y todas, sin ocultarnos. Jesús dice que debemos ser como lámparas que iluminan a los que están en la casa. Tenemos que ser haces de luz que guían en la oscuridad de otros. Y para ello debemos renacer en el Espíritu, de modo que no seamos nosotros los que echemos a perder la entrada al reino de Dios, sino más bien seamos parte activa de ese reino desde el amor. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? Que es la misma que tienen ustedes y que se hace Nicodemo. Bueno, ahí
¿Cómo es posible todo esto, no? Ya, pues, ¿cómo lo hacemos? Suena lindo en las palabras, pero dime cómo. Y Jesús lo reta porque no entiende. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a soltar su propia ley. Que es lo mismo que les pasa a ustedes, a mí, a todos. Cada vez que hablamos de servir al prójimo, de ayudar al prójimo, de amar, nuestra cabeza automáticamente está pensando en una razón para no hacerlo a aquella persona que no lo merece, y empezamos a buscar todo tipo de marañas, justificaciones, y empezamos a buscar a los peores seres humanos del mundo, cosa de tener una razón para decir, oh, no, pero tampoco puedo ayudar a ese, ¿no? O no, porque esto me hace mal, porque es peligroso, claro, no los podemos ayudar a todos, etcétera, etcétera. Y empezamos ahí a inventar todo tipo de cuestionamientos que nos dicen, no, pues no se puede, o no. Claro, ¿cómo voy a mostrar yo el reino de Dios si soy tan poca cosa? Claro, ¿cómo voy a mostrar yo el reino de Dios si hay gente tan mala? Claro, pero ¿cómo le voy a mostrar yo el reino de Dios a toda esta gente que anda en la calle robando? ¿Cómo voy a mostrar yo el reino de Dios a mi vecino con el cual me peleo todos los días? Ay, pero ¿cómo voy a mostrar el reino de Dios a este hombre que me acaba de engañar? ¿Cómo voy a mostrar el reino de Dios si me acaban de robar el auto y yo necesito mi auto? ¿Cómo voy a predicar yo al reino de Dios a esta tropa de flojos que no quieren trabajar? ¿Ah? ¿Cómo voy a mostrar yo el reino de Dios a todos estos migrantes que vienen aquí a quitarle el trabajo a los chilenos? ¿Ah? Claro, imposible. ¿Cómo voy a yo mostrarle el reino de Dios a todos estos comunistas que tenemos aquí? ¿Ah? A todos estos fascistas que tenemos. No, no lo merecen, porque son malos. ¿Cómo voy a mostrar yo el reino de Dios a toda esta gente que no lo merece? Porque no son como yo o como ustedes. Porque ellos son malos, nosotros no. O son más malos que uno, que es lo mismo. Puedo seguir toda la tarde diciendo todo tipo de ejemplos que los he escuchado aquí mismo de el por qué no podemos hacerlo. Por eso tenemos que renacer, porque nuestra carne no está preparada para poder servir desde el amor de Dios. Debemos renacer para que así sea Dios el que obre a través nuestro y no dependa solo de nosotros, porque cuando depende solo de nosotros caemos. Cuando depende de tu bondad, cuando depende de tu capacidad de amar, cuando depende de tu perdón, pucha, ¿cuánto vaya a durar? Un ratito nomás, po, hasta que te fallen de nuevo, hasta que te traicionen de nuevo. Esto es como enamorarse, po. Claro, uno sufre penas de amor, te metiste con el tipo equivocado, quizás eras tú la equivocada, no lo sabemos, pero lo importante es que el otro es el culpable, ya, bueno, voy a intentarlo de nuevo con otro novio, perfecto, me engañan de nuevo, no, no puede ser porque todos los hombres son malos. Sí, es verdad, todos los hombres son malos, pero te gustan igual. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a aprender a vivir con ellos? ¿Vas a aprender a poner límites en tu vida? ¿Vas a aprender a amarlos? ¿O solo te vas a quejar? Lo mismo con los pobres, lo mismo con los comunistas, lo mismo con los fascistas, lo mismo con todos los istas. Pero lo más fácil es simplemente decir que son malos y no hacernos cargo, y vivir con el resentimiento, vivir con el miedo, vivir con miles de mitos urbanos, ¿no es cierto? En vez de darnos el tiempo de conocer al otro, de entenderlo. Y no tenemos que ser amigos de todo el mundo, pero tenemos que tratar de hacerlo mejor, de amarlos, aunque no lo merezcan, porque nosotros tampoco lo merecemos.
Y eso es lo que debemos entender. Y Dios te ama igual. Por eso ya se decía en el Nuevo Testamento, ¿qué gracia tiene amar a tu familia? No, ama a los de afuera, esa es la gracia. Si amar a los tuyos es fácil, amar a tus hijos es fácil, amar a tus padres a veces es fácil, pero ama a los de afuera, ese es el desafío del cristiano, porque es lo que requiere que apliques el amor de Dios y no el tuyo. Requiere que uses el Espíritu de Dios y no solo tu carne, tu cuerpo. Y ese es el gran desafío. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos como parte del reino de Dios. Si no, solo nos juntamos en la iglesia a cantar, orar y hacer como que está todo bien, pero a la larga no hacemos nada. ¿De qué sirve estar leyendo la Biblia, estar cantando salmos, tomar el sacramento, si Dios no transforma nuestras vidas? ¿De qué sirve estar bautizados si no vivimos realmente confiando en Dios, sintiendo el reino de Dios? De nada, salvo que nos entretiene o nos hace sentir bien con nosotros mismos, pero si no cambia nuestra vida, no sirve de nada. Por eso Jesús le dice que no aceptan el testimonio. Claro, está feliz fariseo porque le gustó lo que Jesús hizo en el templo, pues, pero no creen realmente. No creen de las cosas de la tierra ni tampoco de las del cielo. Y por eso saca el ejemplo de Moisés. No sé si recuerdan, cuando el pueblo de Israel iba de camino en su escapatoria desde Egipto hacia Canaán, o la tierra prometida, en el camino estos personajes dudan. Claro, Moisés estaba en el monte Sinaí esperando que Dios le diera las tablas de la ley o que le dijera cualquier cosa, y estos hombres de abajo, el pueblo que estaba ahí, se ponen nerviosos y dicen, oye, Moisés no sube, estamos solos, ¿qué tal si, ya que Dios no está, porque se fue con Moisés, recordamos a los dioses de Egipto y así buscamos qué hacer, buscamos sabiduría en los dioses que habían en Egipto, y así construyen este becerro de oro, ¿no? Con todas sus cosas, juntan las joyas, ¿no es cierto? Y hacen una especie de corderito ahí, como símbolo de una imagen de un dios egipcio. Y, y empiezan a cantar, a hacer un baile, a hacer un ritual, en este caso a ese dios, ¿ya? Para que ese dios los guíe, porque parece que no les bastó lo que su Dios hizo con ellos. Y cuando baja Moisés, queda la embarrada, Moisés rompe las tablas de la ley, se enojan y según cuenta el relato aparecen unas serpientes que empiezan a picar a todos estos israelitas y empiezan a morirse por borbotones porque dejaron de creer. Entonces Dios le dice a Moisés, mira, toma este palo gigante y ponle el símbolo de la serpiente y elévalo al cielo para que todos lo miren, de tal manera de que todos los que miren al cielo, en vez de mirar a la serpiente, sino que miren al cielo, se van a curar y se van a salvar. Ese es en pocas palabras el relato, ¿cierto? Lo pueden buscar después ustedes ahí en Números. Pero el tema aquí es cómo Dios hace que levanten la cabeza, ¿no? Que dejen de mirarse el ombligo, que dejen de mirar la seguridad del suelo y empiecen a volver a Dios, a volver a mirar al cielo, volver a mirar a las promesas de Dios que los ha llevado hasta la libertad. Y ellos deciden ser esclavos de nuevo de los egipcios. Y se compara a sí mismo con esa elevación, ¿no? De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan
vida eterna, esa vida que, Jesús, o sea, que Dios Padre rescató de los israelitas con estas mordidas de serpientes, ¿no es cierto? Ahora Jesús es el que da vida a todos, también por mirar la cruz, por mirar a lo alto. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y esto es tan importante, ¿no? Este verso que aparece en muchas partes nos dice algo vital. Y es precisamente, trabaja sobre nuestro miedo a la muerte. Y Jesús viene para que todos los que creamos en Él no muramos. Lo cual significa no morir sin vida. Es decir, no morir para siempre, no morir sin nada más, no morir sin esperanza. Porque los cristianos vivimos, y vivimos hoy, y vivimos para siempre en Dios. Y por eso no le tenemos miedo a la muerte, porque la muerte no es la separación eterna que antes se pensaba. La muerte es la máxima cercanía con Dios, y en donde tanto vivos como muertos nos unimos en comunión a Dios en una sola esperanza de la resurrección. Sin esto, la muerte no tiene sentido, y la muerte desgarradora empieza a tomar nuestras vidas y empezamos a actuar solo por miedo a la muerte más que por gozo a la vida. Y por eso es tan importante, porque a la larga las personas, y me imagino que casi todos pasan por eso, ¿no? Terminan muriéndose con sus muertos, cuando debemos vivir con nuestros muertos. Y no permitir que esta entrega de la carne nos aleje de la visión de una fe eterna, de una esperanza eterna, en donde nuestros seres queridos no son desarraigados de la viña de Dios, sino que siguen siendo parte de la viña de Dios, en la esfera de la esperanza, en la resurrección, mientras nosotros seguimos en la esfera de la vida en este mundo, pero en la misma esperanza de esa resurrección, en la misma esperanza de la comunión con nuestros seres queridos, en la misma esperanza de una vida en plenitud con Dios. De otra forma, la muerte sería solo un castigo. Sería casi algo personal. Y la muerte no puede ser solo eso. Tiene que ser cercanía con Dios, porque Jesús destruyó el poder de la muerte, para que así tengamos vida hoy y también mañana. De hecho, por eso dice después, Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, juzgar en el sentido humano, ¿no? Entre buenos y malos, de quién se va para allá, quién se va para acá, no, sino que para que el mundo se salve por él. Y esa salvación no significa que vivamos para siempre en este mundo y lleguemos a los 1500 años, sino que vivamos con Dios, que vivamos en Dios. Y esa es la única forma en que podemos vivir y sentir la cercanía, no solo de Dios, sino también de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Para eso está la fe. De otra forma, solo se vive como castigo, como dolor desgarrador, sin nada más. ¿Y qué nos hace distintos entonces el hecho de ser cristianos si solo sufrimos sin esperanza? ¿De qué nos sirve creer en Cristo si no vamos a levantar la cabeza al cielo? ¿De qué sirve
ir a la iglesia si no voy a confiar en las promesas de Dios, ni creer en ellas? ¿De qué sirve sufrir la muerte si no voy a tener esperanza? Por eso luego lo dice Jesús, el que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y esto hay que entenderlo muy bien. El que cree en él no se condena. El que cree en él está siempre con él. En la vida, en la muerte, en la resurrección. El que cree en él, el que cree en Cristo, está siempre con Dios, en todo momento. El que no cree se condena a sí mismo a una vida sin Dios, a una vida sin esperanza, a una vida solitaria, a una vida en donde la muerte es todo, en donde la muerte te define. Cuando nosotros cristianos somos definidos por la vida. ¿Ven la diferencia? A muchos, incluso nosotros, puede definirnos la muerte. Pero nos debe definir la vida, la esperanza en esa vida, la cercanía con Dios en esa vida, la vida bien vivida, sin importar la muerte misma, sino solo la vida. Porque al momento en que morimos sin Dios, ahí sí morimos. Al momento en que vivimos sin Dios, ya estamos muertos. Porque no tenemos la vida con Dios. Da lo mismo. Tenemos que vivir en Dios para que esa vida no solamente tenga sentido, sino para que sea vida. De otra forma, es solo la cercanía a una muerte física en donde se acaba todo y se va todo y se nos termina todo y nos definimos por cuándo nos vamos a morir. Ese es nuestro único problema y nuestro único desafío. ¿Cuándo vamos a morir o cómo vamos a morir? Y cuándo empezamos a vivir de verdad, sin ese miedo paralizante. ¿Cuándo dejamos de hacer estas preguntas que no tienen respuesta y que solo nos hacen sufrir? ¿Cuándo podemos realmente entregarnos y confiar simplemente en Dios? Y creer en sus promesas, que de eso se trata. Si esto no lo inventamos nosotros, esto nos lo da Dios. El problema es que no lo creemos, somos igual que ese Nicodemo, ¿no? Que quiere volver al seno de su madre para volver a nacer, cuando en realidad Dios nos da eso. Y las personas quieren ser eternas en el sentido de no enfermarse y de vivir 1500 años. Pero eso no es tener vida de verdad. La vida de verdad viene de la mano de Dios. Si no, en realidad no estamos vivos. Es un verdadero desafío al cual nosotros, que también vivimos atados a la ley como fariseos en este mundo, al control, tenemos que aprender a soltar, a dejarnos caer en las promesas de Dios, a confiar en Dios. Y si Dios nos dice que nos ama, entonces nos ama. Si Dios nos dice que vamos a resucitar, entonces vamos a resucitar. Si Dios nos dice que por el bautismo Él está para siempre dentro nuestro, entonces así es. Si Dios nos dice que viene a salvar al mundo y no a condenarlo, así es. De otra forma, no somos mejores que ese fariseo, ni que las personas de afuera a las cuales tampoco queremos ayudar.
No es casual que Jesús termine hablando de la luz. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Preferimos la oscuridad, preferimos la falta de fe, preferimos la duda, porque es lo que nos viene rápido, es lo que nos viene fácil. Porque odiamos la luz, porque nos muestra nuestra propia oscuridad. Pero el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, a la verdad de Dios. El que obra conforme a Cristo, que es la verdad, se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Que lo que hacemos en realidad es Dios obrando a través nuestro, sacando lo mejor de nosotros, no por nuestra dignidad, por nuestra gran bondad o belleza, sino por la fe que Dios nos da, en donde Él hace verdaderamente la obra, Él nos da el poder, Él ejerce su amor para que nosotros podamos amar. Esa es la luz que recibimos de Dios y que precisamente debe iluminar nuestras propias oscuridades. Dígase la falta de fe, la falta de confianza en las promesas de Dios. Cuando oscurecemos la palabra de Dios, cuando nuestro rencor o nuestras dudas o nuestra incomprensión del mundo no nos permite ver más allá de nuestra angustia o nuestro dolor, o cuando simplemente sufrimos tanto que no queremos nada más, queremos solo sufrir, como si no mereciéramos ser felices por lo que nos pasó o por lo que hicimos. Cuando Dios te quiere completa, completa para Él y completa para el reino, con todo, con tu dolor y con tu alegría, como hija suya, como hijo suyo, para que dejes de sentir lástima por ti, sino que tengas compasión contigo misma, desde el amor de Dios, y que así luego puedas sentir esa compasión también hacia los demás, y poder practicar ese reino en todos los lugares, en todos los tiempos, en toda tu vida. Así son las cosas de la tierra y el cielo, según Cristo Jesús. Y claro, 1000 cosas se vienen a nuestra mente, 1000 conflictos, peros, batallas, dolores, muchas preguntas, ¿cómo? Cuando la respuesta es siempre una sola. Cristo lo hace, no tú. No depende de tu poder, no depende de tu fuerza. Depende únicamente de tu capacidad de entregarte, de soltar, de vivir el reino en tu vida y compartir ese reino con los demás. De vivir en la fe y para la fe. Con todo lo que eso conlleva en una vida real, no perfecta, con caídas y levantadas, pero siempre dentro del reino de Dios y para Dios. Excusas, dificultades, miedos, van a haber siempre, pero Cristo hay uno solo. Y ese Cristo está contigo para mostrarte el camino a Dios, para traerte Dios a ti y para que así todos nosotros, como una sola comunión de santos en el cielo y en la tierra, vivamos en Dios para siempre.
Que así sea. Amén. Muy hermoso. Gracias, Karen. Queridas mías, esto es un trabajo día a día. Sí. Día a día. Por eso es importante leer la palabra, para que así recordemos las promesas de Dios. Porque las angustias de la vida nos hacen olvidar incluso quiénes somos. Y nosotros somos renacidos de lo alto. Somos hijos e hijas de Dios. Y no podemos permitir que nada ni nadie nos quite eso. Porque Dios lo ha grabado con fuego y agua del Espíritu Santo. Para bien. Usémoslo. Y recibamos un poco de esa luz. ¿Les parece? Sí. Se puede. Se puede. Día a día. Pidamos a Dios que nos ayude, para que así sea Él, con su mano poderosa, la que guíe nuestros pensamientos y nuestros pasos. No pretendamos hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Entreguémonos en las manos de Dios. Él sabe lo que hace. Confiemos. Confiemos. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo hace carne tus promesas y también nos trae tu Santo Espíritu en el bautismo y en la vida. Permítenos ser guiados por el soplo sin fronteras ni límites, por el viento que da vida, que es tu Espíritu, para que podamos vivir de verdad y no andar como muertos. Haz de nosotros verdaderos habitantes, ciudadanos de tu reino, y que podamos amar como tú nos amas, perdonar como tú nos perdonas, iluminar como tú nos iluminas. Permítenos abrazarnos siempre de Cristo Jesús, el único camino, verdad y vida, y que así continuemos por los caminos de esta vida hasta que logremos la plenitud de la vida en tu resurrección. Quédate ahora con nosotros
Haznos sentir también la presencia de nuestros seres queridos que en ti esperan. Y ayúdanos a entregarlos en tus manos confiados, en tus promesas y en tu amor eterno. Para que no exista ninguna muerte desgarradora que nos aleje de la confianza, de la alegría, ni del amor que sentimos de ti. Todo esto te lo pedimos, confiando en ese amor y en tus promesas, con aquellas palabras que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las renueve en la fe, ahora y siempre. Amén. Yes. Muy bonito, muy lindo. Sigan en la luz, queridas mías.